Es hora de Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México, este espacio que está destinado para la historia, las tradiciones, la cultura, las vivencias, todo lo relacionado a Veracruz, al país y al mundo. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Así es, don Jorge. Muy buenos días en esta mañana también torneada, porque entre que sí está el solecito, entre como que está medio... No, está el solecito a todo lo que bueno, da. Bueno, ya ve nunca latino, porque ya ve que... Y va a estar a todo lo pero que veo que está nubladón por ahí, veo que hasta el fondo se ve así medio tornadito. Y bueno, lo importante es que así que vamos a tener un día caluroso como este fin de semana, que de veras que estuvo... Pero estuvo de encerrarse en casa o irle a robar el clima a una plaza comercial. A un centro comercial. Digo, mínimo una de Estaban estas... llenos los centros comerciales. ¿No, don Jorge? Ahí en Independencia, las telas, ahí hay unas... No voy a mencionar nombres, pero eso se siente bien rico. Ahí te quedas, aunque sea en la entrada, oiga. Ahí donde el chiflón. Ahí era el chifloncito. Sí, hacía mucho calor. Mucho calor, pero bueno, fue un fin de semana bastante interesante, muchas actividades culturales que también vamos a tener esta semana y sobre todo las efemérides que vamos a ir comentándolas a partir de hoy, porque el tema es muy, muy interesante. Muchos temas esta semana, sin duda alguna, vamos a abrir con varias cosas. Tenemos agendada, de hecho, una entrevista para el día de mañana con Jorge Lecona. Jorge Lecona es el presidente es el director para todo lo que es América Latina y el Caribe de Hutchison Ports. Esta empresa dedicada a todo lo que es el manejo de contenedores y sobre todo ya prácticamente en función de la primer terminal de la ampliación del puerto de Veracruz, que es de ellos, de Hutchison Ports, de ICABE. Ellos son dueños de ICABE y sin duda alguna, pues esto es trascendente para la vida y realmente para el desarrollo completo de Veracruz, no únicamente de la ciudad ni de la zona conurbada, sino del estado, del país, porque es una realidad la ampliación del puerto de Veracruz. Realmente no nos podemos luego aquilatar las dimensiones que todo esto conlleva, realmente todo lo que se mueve entre productos, servicios, todo lo que entra y sale a través del puerto es lo que nos mueve y nos constituye como sociedad aquí en Veracruz, en todo en general. Y realmente no nos podemos adimensionar todo lo que existe dentro de las actividades portuarias. Así es. Fíjese que ahorita que lo comenta, el día de ayer también observábamos, mi esposa y yo, unos barcos, unos que entraban y otros que salían, y uno que estaba saliendo que traía contenedores, yo me imaginé que iba a una velocidad pues, bastante considerable, tanto porque iba arrojando esta estela, como que se veía la distancia que iba recorriendo en tanto tiempo entre lo que uno iba recorriendo el bulevar. Y entonces a veces perdemos precisamente, como usted dice, esa noción de todo lo que Veracruz tiene, de todas estas características. ¿Por qué no nos ponemos a ver precisamente toda esta belleza que es nuestra bahía, nuestro mar? Y bueno, ¿y por qué llegué a la conclusión de que iba muy rápido? Pues me imaginé que iba vacío, o sea, las cajas y los contenedores iban vacíos, porque precisamente se veía muy alto y iba muy rápido, ¿no? Entonces cuando están pesados, pues no creo que puedan llegar a esa velocidad. Bueno, pero bueno, don Jorge, como parte también de las efemérides, quisiera seguir tocando el tema, porque se me hace muy interesante, sobre todo por los personajes que participan y que tienen que ver con Veracruz. Y estudiando un poco acerca de la llegada de los refugiados españoles, que el próximo jueves se cumplen 80 años de que el buque Sinaya llegó a Veracruz, encontré un artículo de Mario Ojeda Rebán del País, del diario El País español, por supuesto, este diario muy importante, que se llama Armas para la República. Y se trata de un tema muy interesante, en que para los amigos radioescuchas, para que se den una idea,
existía el bando de los rebeldes o nacionalistas que estaban al mando precisamente de Francisco Franco, una sección del ejército de español de aquel entonces, porque lo que existía era una república, una forma de gobierno de república, ya no estaba por supuesto representado por el rey, y en las elecciones de aquel del 36 habían ganado pues un sector muy fuerte precisamente de los socialistas y apoyados por los comunistas. Entonces se dio, para hacer el contexto, se dio un caldo de cultivo muy interesante entre lo que era el sector sí progresivo, como nuestro amigo Celso Eric del Castillo, y otro grupo más extremista y otro que era el de los anarquistas. Entonces, para hacer gobierno pues era muy difícil, y esa coyuntura y esa situación la tomaron precisamente pues los grupos conservadores, grupos que estaban inconformes del ejército, y hubo esta sublevación, y esta sublevación que no lleva otro nombre, rebeldes que estaban en contra de la Constitución, fue apoyada precisamente por sectores conservadores y totalitarios, con el caso en su momento de Portugal y de Italia, y que después se unió Alemania apoyando a este grupo de sublevados con armamento, que era lo que se necesitaba, y algunos recursos económicos. Pero el bando republicano no podía adquirir armas, don Jorge. Fíjese qué interesante, siendo un gobierno establecido, se adhirieron a un pacto con Francia, que supuestamente tenían un pacto formal, y fueron frenados por los ingleses. Los ingleses no querían que se les otorgara armas. Bueno, esto es todo parte de cómo se gestó la Guerra Civil Española. Así es. Nada más déjame hacer aquí un paréntesis. Sí. ¿Cómo se gesta la Guerra Civil Española? ¿Qué tiene que ver con nosotros los mexicanos y los veracruzanos? Pues muchísimo, porque muchas de las familias que actualmente están aquí, muchos de los negocios que existen en la actualidad en México, en el estado de Veracruz, están formados por familias de inmigrantes españoles, quienes llegaron precisamente exiliados de la Guerra Civil Española. Sí, pero no nada más eso. Ahí le va, porque de hecho le mandé su guión ayer en la noche con este tema, porque resulta que en ese conflicto se llegó a un acuerdo entre la República Española y el gobierno de don Lázaro Cárdenas para precisamente apoyarlos de alguna manera, ya sea que México, y aquí vienen las cuestiones diplomáticas, fuera tercer país involucrado en la compra y la reventa de estas armas o la transferencia de estas armas. ¿Y quién cree usted que era el embajador de México en España ante la República? Ahí le voy a dejar el nombre, nada más. Por ahí, porque nos tenemos que ir al corte. Bueno. Después del corte, Miguel Salvador. Y aquí viene la veracruzanidad. Exactamente. Más adelantito, después del corte, vamos a ver quién era el embajador y cómo se fue gestando toda esta, pues este recibimiento, más que nada, de formalmente poderle dar acogida a todos los exiliados, precisamente de la Guerra Civil Española, en este pues evento y en este suceso que fue un suceso diplomático entre ambos países, entre España y México, y en este caso México en el gobierno de Lázaro Cárdenas, donde se da la acogida y el asilo político a todos los inmigrantes españoles que estaban huyendo precisamente de la Guerra Civil Española, y que, insisto, en la actualidad muchos de ellos forman las principales familias, y que en muchos puntos del país, no es únicamente en el estado de Veracruz, muchos emigraron a otros lados y tienen pues asentamientos tanto comerciales, empresariales, académicos, sin duda alguna. También muchos académicos llegaron, y bueno, toda esta parte es el sincretismo y sobre todo la gran mezcla que tenemos los mexicanos. Vamos a regresar en un momento más. Este programa es presentado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y es hora de Veracruz, Puerto y Puerta de México, este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, la PIVER, que hoy nos trae esta información, todos estos datos de la inmigración española, sobre todo proveniente de la Guerra Civil, estos exiliados de la Guerra Civil española que fueron
acogidos por el presidente Lázaro Cárdenas en su momento, en su mandato, y todo esto, bueno, pues que ha conllevado al enriquecimiento prácticamente, ¿no? Como Así tal. Es. Antes de pasar para que nos cuentes, Miguel, quién era el embajador, precisamente quien firmó todo esto, agradecemos mucho los comentarios que nos han enviado, muchas gracias. Fernando Yael Farías, te mandamos un fuerte abrazo. Nos dice que está escuchando, que nos escucha diariamente y que es muy importante este espacio para conocer de nuestro estado y sobre todo conocer mucho de Veracruz. Muchísimas gracias, nos escucha desde Torrentes, aquí en Veracruz. Y también al señor Terán, muchas gracias al señor Terán allá en Santiago Tuxtla, dice que muy interesantes los temas que se tratan en este programa. Muchísimas gracias, señor Terán, por también sus comentarios allá desde Santiago Tuxtla, la región de los Tuxtlas, la bellísima región de los Tuxtlas. Pues sí, don Jorge, definitivamente, pues más que nada es para que nuestros amigos radioescuchas y los jóvenes que digan, bueno, ¿y por qué es importante o cómo, por qué llegaron estas 1,499, 1,500 personas, entre ellos muchos niños, aquí al puerto de Veracruz hace 80 años. El 13 de junio se van a cumplir precisamente 80 años que llegó el buque Sinaya con estos refugiados españoles. Siendo un tema tan importante en estos tiempos, hablar acerca de este tema de la inmigración como tal, con los refugiados, con las guerras que hay en tantos países, don Jorge, y cómo la gente pues tiene que salir de sus lugares de origen, no por voluntad, sino por pura sentimiento de sobrevivencia. Y bueno, me quedé en que en ese contexto, precisamente de la Guerra Civil Española, que es el preámbulo precisamente para que lleguen estos refugiados, los personajes que intervienen en estos años, del 36 a 1939, pues son los personajes a nivel internacional previos a la Segunda Guerra Mundial, que son los imperios totalitarios, en el caso de Italia con Mussolini, en el caso de Alemania con Hitler, que van a apoyar a este grupo rebelde de los nacionalistas, llamados así, españoles, y que al otorgarle las armas, pues van a hacer que se incline la balanza, la disciplina, la unión, ahora sí que de este grupo que estaba enfocado en una sola persona, como lo fue Francisco Franco, y en cambio pues los republicanos afortunadamente pues había muchas facciones, ¿no? Entonces, dentro de esas facciones y del gobierno republicano, el gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas tenía a un embajador que estaba precisamente apoyando para la entrega de armas, y ese embajador era ni más ni menos que don Adalberto Tejeda Olivares, que había sido gobernador de Veracruz. Es importante destacarlo porque poco a poco en el programa iremos hablando precisamente de esos personajes históricos que tuvieron o que casi accedieron o que tuvieron un gran nivel, ahora sí que válgase la redundancia, de gobierno, del gobierno de la República. O sea, que veracruzanos que hayan sido presidentes de la República o que hayan accedido precisamente a ministerios de alta responsabilidad. Y en el caso de Adalberto Tejeda, 2 veces gobernador de Veracruz, también lo fue embajador de México ante la República Española. Y fue este personaje que era una persona de tendencia precisamente de izquierda, que trató precisamente de introducir, de lograr que la República obtuviera esas armas que algunos países, inclusive Estados Unidos, trataban de enviarle al gobierno republicano. Y así fue como tenemos este dato, un personaje como Adalberto Tejeda, que también iremos diseccionando su historia, como las 2 veces que fue gobernador de Veracruz, y en una de esas ocasiones pues sufrió un atentado por parte de fanáticos religiosos, y que desembocó precisamente en esa ley Tejeda, en la cual los sacerdotes, era un número de sacerdotes por cada distrito o cantón en Veracruz. Muy interesante toda esta historia. Y ya para ir aterrizando en lo que hace a la pérdida precisamente de la República Española, los refugiados traspasan
la frontera con Francia y son brevemente asilados. Se dice que sufrieron mucho, que fueron muy maltratados en estos refugiados de la República Española en la frontera con Francia. Y entonces, a través de la gestión precisamente del general Lázaro Cárdenas, se pide que México sea la punta de recepción de estas personas. Y se dice, hay una anécdota que un ministro muy importante de Lázaro Cárdenas le dice: oiga, ¿y por qué no seleccionamos a quienes pueden entrar a México, no? Porque pues, no nada más vienen intelectuales, también vienen obreros, vienen campesinos. ¿Por qué no seleccionamos, señor presidente? Y que Cárdenas le respondió algo muy bonito, que nos llena de orgullo y que en esos momentos pues debemos de valorar en lo que es las relaciones internacionales. Cárdenas le respondió, palabras más, palabras menos, que la persona que luchaba por su patria no había por qué hacer una selección, que eso era la mejor selección si considerábamos que una persona que estaba en defensa de su patria tenía ahora la necesidad de buscar un asilo, que no había otro motivo más que ese, el que una persona hubiera luchado por su patria, se merecía todo eso, y lo que no se merecía es que le estuvieras haciendo preguntas cuando lo que él había hecho era defender a su país. Entonces así fue como esta primera dotación de personas, estos primeros grupos de refugiados, alrededor de 1,600, llegaron a Veracruz el 13 de junio de 1939, o sea, 80 años de este. Y una gran cantidad de niños huérfanos venían, ¿no? Bueno, muchísimos los niños huérfanos que venían ahí, así es que también fue todo un acto de humanidad, hay que reconocerlo de esta forma, del presidente Lázaro Cárdenas del Río, en esos momentos donde efectivamente estas personas, porque nunca pueden dejar de ser personas, y eso hay que tomarlo en cuenta, necesitaban de un país y de un asilo, y en este caso México les abrió las puertas, se lo dio. Eso de entrada, los españoles, muchos de ellos siguen reconociendo al 100% esta acción, reconocen al 100% también, incluso, si no mal recuerdo, allá en Madrid, en la Plaza de Lavapiés, hay una estatua de Lázaro Cárdenas, precisamente por esta situación. Así es, que se dio allá en el año 1939. Así es. Bueno, nos damos muy bueno a este tema, sin duda alguna, hay que tomarlo en cuenta y es parte de todo esto que nos conforma como mexicanos. Y eso hay que tenerlo tal cual, porque muchos de estos exiliados inmigrantes españoles en estos momentos son más mexicanos y se sienten más mexicanos que cualquiera de nosotros que estamos aquí. Así es, debemos de recordar que este grupo, algunos grupos de intelectuales formaron la Casa de España en México y que posteriormente se transformó en el Colegio de México, que es uno de nuestros institutos de los cuales nos debemos de sentir orgullosos. Centro de investigaciones. Sí, vamos a seguir hablando de todos estos inmigrantes españoles, cada uno en su estamento, la gran riqueza que nos ha dejado en todos los sentidos a este país. Bueno, Miguel, nos vamos. Pues ya se nos fue el tiempo, nos escuchamos mañana martes en Más Nación Veracruz. Mañana vamos a estar en punto de las 9 de la mañana con ustedes. Recuerden, mañana vamos a tener este programa especial, hasta la fecha, hasta la hora todavía, lo tenemos agendado, a Jorge Lecona, al presidente, el director para América, Latinoamérica y el Caribe de Hutchinson Ports, de esta gran empresa de contenedores, y hablando de la importancia para mañana de las actividades portuarias aquí para México y el mundo. Nos vamos, nos despedimos, mañana en punto de las 9 con ustedes. Pásenla muy bien. Cadena Más Latina, Funda Krover y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.